Buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de cómo se desarrollan las leyes en Colombia. Mi grupo está conformado por Claudia Valles, Camila Peña y quienes hablan, Nayubi Casalles. Para esto inicialmente debemos saber que una ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma provenida de la Constitución. Estas se dan con el carácter de mandar, permitir, prohibir o castigar. Estas se caracterizan principalmente porque son obligatorias, generales, permanentes y emanan del poder público. Las leyes son herramientas fundamentales para mantener el orden social dentro del territorio. Establecen actitudes que se espera tengan los individuos y prohíben aquellas que van en contra del bien común o de los derechos de los ciudadanos. Las leyes son sancionadas a fin de proteger los derechos y establecer deberes y obligaciones que garanticen el correcto desarrollo de los individuos y la sociedad. Todas las naciones o estados tienen sus propias leyes. Estas suelen ser estrictas y deben ser conocidas por todos los miembros del territorio. Las leyes fomentan la igualdad entre los individuos, entre los ciudadanos, debido a que todos deben cumplir la ley y por igualdad. No se puede realizar excepciones ni distinciones de ningún tipo. ¿Quién puede presentar una ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los miembros del Congreso del Gobierno a través del ministro del ramo. También los puede presentar la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. También lo puede presentar el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos en el país y los ciudadanos en número equivalente al menos al 5% del censo electoral que está vigente. Las personas deben estudiar muy bien el tema para saber cuál es el problema social y las posibles soluciones. Luego, con la ayuda de expertos y la participación ciudadana, se redacta el proyecto de la ley. Los proyectos deben cumplir con varios requisitos para tener un título articulado y una exposición de motivos, en donde se explicarán las razones y la importancia de este proyecto. A continuación vamos a hablar de los tipos de leyes en Colombia. Principalmente tenemos dos tipos de leyes, las leyes ordinarias y las leyes especiales. Las leyes ordinarias son de interés común y las expide generalmente el Congreso. Las leyes especiales se dividen en tres tipos de leyes: las leyes orgánicas, las leyes estatutarias y las leyes marco. Las leyes estatutarias están reguladas por el artículo 152 del Congreso, el cual en sus leyes regula los derechos y deberes de los ciudadanos, los estados de excepción y los códigos de igualdad electoral. Para aprobar este tipo de leyes se necesita principalmente la mayoría absoluta de los votos del Congreso, los cuales deben ser diligenciados dentro de una legislatura, la cual comprende entre el 20 de junio y el 20 de julio de cada año. Para esto, dicha ley debe ser revisada anteriormente por la Corte Constitucional. Por otra parte, las leyes orgánicas, estas organizan y estructuran la misión de las entidades gubernamentales. En estas se evalúa el presupuesto, la renta y se establecen las leyes que limitan el propio Congreso. Para aprobar este tipo de leyes también se necesita la mayoría absoluta de los votos de los participantes del Congreso. Finalmente tenemos las leyes marco. Estas son normas generales que expide el Congreso de la República, en las que se evalúan las normas en cuanto al salario, las pensiones y las prestaciones. Esta, a excepción de las otras, requiere los votos de la mayoría simple o de los participantes. En las leyes marcos se encuentran los decretos, los cuales se dividen en dos: los decretos leyes y los decretos legislativos. Los decretos leyes
son formulados por el presidente gracias a el poder que le otorga el Congreso. Y los decretos legislativos también son aprobados por el gobierno y el presidente, pero estos se dan en casos especiales como lo son crisis económicas y sanitarias. Bueno, ¿y cómo se construyen las leyes? Para esto existen 4 pasos fundamentales. El primero de estos es la idea del proyecto. Los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso surgen como resultado de problemáticas o propuestas que llegan a los congresistas por medio de reuniones con los gremios o con los ciudadanos, o simplemente porque estas propuestas eran bases para sus candidaturas. Según nos dice Lucía Jaimes, quien es una especialista en marketing político y en campañas electorales, dice que se hace un balance de la campaña y se tienen en cuenta los enfoques. También se conversa con los líderes de cada comunidad y se ve un panorama coyuntural y un panorama de las comisiones en las que se desempeña el senador. Y se tienen en cuenta las necesidades de cada uno de los votantes y con base en todo esto se desarrolla un proyecto de ley. Durante los periodos de vacaciones de los congresistas se reúnen diferentes sectores y se revisa la viabilidad de cada uno de los proyectos. Se organiza su agenda legislativa para el siguiente periodo y en este tiempo es el tiempo más productivo de un congresista porque es cuando se tiene un contacto directo con las comunidades y pues con cada uno de los votantes y ahí es donde pues se crean las propuestas o los planes de desarrollo para una política. Bueno, como segundo paso encontramos la revisión del estado del arte, iniciativas anteriores y normativa actual en términos locales, nacionales e internacionales. Una vez identificadas las posibles soluciones, el congresista y su equipo de trabajo inician una investigación. ¿En qué consta esta investigación? Como bien sabemos, el estado del arte debe revisar qué se ha dicho acerca de un tema 5 años atrás. Entonces los congresistas buscan qué han dicho las demás personas acerca de esta problemática identificada y qué solución han dado, con el fin de proporcionarle un reconocimiento a cada congresista por su labor. De igual forma, Jaimes nos dice que se revisan proyectos que actualmente están en desarrollo en las diversas regiones de Colombia o en el exterior, con el fin de obtener bases fuertes en casos de éxito de otros países o de otras regiones, para que nuestra exposición, o en este caso la exposición de los congresistas, tengan una mayor solidez. Esta investigación dura aproximadamente de 30 a 45 días y también se debe buscar en noticias de años anteriores para hacer una fundamentación y saber qué tan identificada está esta problemática y qué tan frecuente es en las comunidades. Bueno, y como tercer paso tenemos redactar el proyecto de ley. Una vez finalizada la investigación y constituido el estado del arte, se inicia la redacción del proyecto de ley por medio de sesiones de trabajo entre el congresista y su unidad de trabajo legislativo. Se construye un primer borrador con los artículos que podrían darle solución al problema antes planteado. Con este primer borrador se inician conversaciones entre diferentes sectores de la sociedad, como lo es la academia, el sector privado y la ciudad en general. Con base en las sugerencias que surjan de estas mesas técnicas, se saca un segundo borrador. Posterior a esto, se plantean reuniones con el gobierno para que sea observada la viabilidad del proyecto y de ahí se genera un documento final para que éste sea presentado pues ante los entes políticos. Y la redacción de este proyecto puede durar aproximadamente de 2 a 4 meses. El paso número 4 es radicar y discutir el proyecto. Bueno, con el archivo final, los congresistas solicitan el proyecto con otros congresistas, buscando su apoyo como coautores. Una vez radicado el proyecto, la comisión encargada de debatirlo le asigna uno o más ponentes. La secretaría le da un número y lo clasifica de acuerdo con la materia, el autor y otros puntos de interés. Los asesores legislativos se contactan con el equipo del ponente e inician mesas de trabajo coordinadas para presentar la ponencia. Esto pasa en el primer debate. El ponente tiene 15 días hábiles para presentar un informe de ponencia. Cuando el informe de ponencia está listo, se envía a publicar en la Gaceta del Congreso. Después la comisión se reúne para conocerlo y debatir sus inquietudes.
Los informes de ponencia pueden recomendar debatir el proyecto y en este caso comienza a discutirse. Bueno, si por el contrario la ponencia propone archivar el proyecto, la comisión discute esta propuesta y la acepta. El proyecto se archiva. Bueno, hay un estudio de Carlos Ariel Sánchez, el registrador nacional, que indica que solamente el 9 de los proyectos se convierten en una ley. Si el proyecto de ley pasa en ese primer debate en la comisión constitucional asignada, se discute con mayor rigurosidad en el segundo debate. Un proyecto debe ser aprobado en primer debate en el periodo legislativo en el que se radicó. De lo contrario, es archivado por vencimiento de términos. Para el segundo debate, el congresista o los congresistas autores y los ponentes preparan una segunda ponencia que se discutirá en la plenaria. Hay proyectos que por la complejidad y por el principio democrático es necesario hacerse audiencias públicas para buscar no solamente la comparecencia del gobierno, sino también de los sectores sobre su convivencia. El ponente o el autor definen si se hace audiencia pública o no. Un proyecto de ley debe tener mínimo 4 debates dependiendo de su complejidad e importancia para la nación. Desde el que se radicaba el proyecto hasta que llega al último debate, la iniciativa tiene un término de 2 años para llevar a cabo todo su proceso legislativo. Si no, también es archivado. Una iniciativa ordinaria tarda entre año y medio y 2 años, desde que se plantea hasta llegar a un último debate. Un acto legislativo, por ser un proyecto que modifica la Constitución, debe discutirse dentro de un periodo de 2 años. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las 3 clases de derogación de leyes que hay. La sección cuarta del Consejo de Estado, al estudiar un recurso de alzada, explicó las 3 clases de derogación en los enunciados legales, acorde con los artículos 71, 72 del Código Civil y el artículo 3 de la Ley 153 de 1887. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia. Las formas de derogación de las leyes son las expresa, la táctica y la orgánica. La derogación expresa se presenta cuando una nueva ley suprime formalmente la anterior. Esto cuando la normativa posterior indica expresamente que deroga la anterior. Está la táctica, que es cuando la norma nueva o posterior contiene disposiciones que son incompatibles con la norma antigua y se fundamenta en que, existiendo 2 leyes de diversas épocas que son contradictorias, tiene que entenderse que la segunda normativa ha sido establecida por el legislador con la finalidad de modificar o corregir la primera norma. Finalmente encontramos la derogación orgánica. Ocurre cuando la ley nueva regula integralmente la materia a la que la anterior disposición refería y se basa en que si el legislador ha vuelto a regular una materia que ya era reglamentada por otra norma precedente, se concluye que ha participado de otros principios y otros directivos, los cuales podrían llevar a consecuencias diversas y opuestas a las que se pretenden si se introdujera en un precepto de la ley. Aunque la antigua no fuera incompatible con la norma de la ley nueva. Hola amigos de Quinique.com, soy Don Cuento. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo se hacen las leyes en el país. Colombia es un país democrático regido por la Constitución y la ley. Sin embargo, mucha gente no sabe cómo se hacen las leyes. ¿Por qué hay unas que pasan y otras que no? ¿Cuánto se demora el proceso? Aquí le vamos a explicar cómo se hace todo eso. ¿Qué es una ley? De acuerdo al diccionario de la lengua española, la ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. En Colombia, las leyes las pueden presentar los miembros del Congreso, el gobierno a través de los ministros, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos en el país, y al menos el 5% del censo electoral vigente. Este último punto, el de los ciudadanos, se puede explicar mejor con un ejemplo.
Unos ciudadanos quieren hacer una ley para que se prohíba el consumo de alcohol. Lo primero que deben hacer es formar un comité. Tienen que hacer su proyecto con la exposición de motivos y el articulado. Luego se lo presentan a los ciudadanos para que, quienes estén de acuerdo, firmen la petición. Una vez se haya recogido el 5% del censo electoral, el proyecto de ley pasa al Congreso. En cuanto al censo, debe saberse que es el total de personas inscritas para poder votar. En Colombia, por ejemplo, el censo electoral es de 35.560.997 personas. Si se quisiera proponer una ley nacional, se necesitarían algo más de 1.800.000 firmas. El proceso para que se haga una ley es el siguiente. Primero, una vez elaborado el proyecto, se entrega en la Secretaría del Senado y en la de la Cámara para que se publique en la Gaceta del Congreso. Segundo, de acuerdo al tema del que trate la ley, se entrega a una de las comisiones de la Cámara. Allí se asigna un número de ponentes que tienen entre 5 y 15 días para expresar su opinión a favor o en contra. El proyecto será archivado si no gana en la votación a favor. Tercero, si es aprobado, pasa a un segundo debate donde se discutirán las modificaciones si estas hacen falta. De allí sale un texto nuevo. También podría perder y en ese caso se archiva. Cuarto, una vez haya sido aprobado en 2 debates, se remite al Senado. Allí se repite la dinámica de hacer 2 discusiones. El Senado produce un nuevo texto de la ley que se debe comparar con el que se hizo en la Cámara. Ese proceso se llama conciliación. Se debe unificar el texto. Eso lo hace una comisión accidental. Quinto, los senadores votan el texto definitivo. Si gana, la ley ha sido aprobada y se envía a sanción presidencial. Si pierde, se archiva. Así se hacen las leyes en Colombia.